Gracias, querido Gerardo. Un gran placer estar aquí en esta casa, casa donde hace 20 años, justamente en octubre del 2002, se lanzaba la Fundación Internacional para la Libertad y donde tuve yo el gran privilegio también de participar en ese programa en esa ocasión. Es muy bonito ver que 20 años después, en colaboración con Atlas Network, se haya puesto en marcha este premio al periodismo joven de la Cátedra Vargas Llosa, premio que, como decía Gerardo, en su primera edición lo ganó Claudia Gloria Colomé, una gran editorialista sobre un fabuloso artículo publicado el año pasado sobre los acontecimientos del 11 de julio en La Habana o afueritas de La Habana. Y Mario Vargas Llosa tuvo la amabilidad de estar presente justamente en el Freedom Dinner de Atlas Network para presentar a la ganadora en esa ocasión. Y ahora nuevamente ya se lanzó, Gerardo. De hecho, ya las inscripciones están abiertas. Raúl Tolá por acá está, Ramiro Villapadierna también, que les pueden explicar con mayor detalle. Ya en la página de la Cátedra Vargas Llosa ya pueden encontrar los detalles y las bases de este concurso. En esta ocasión, nuestros amigos Gabriel Calzada y Rocío Guijarro van a ser parte del jurado final, junto con el presidente del jurado, que es nuestro gran amigo Carlos Alberto Montaner. Así que es un gran gusto poder anunciar y refrendar esta importante iniciativa a favor de lo que es el periodismo joven y las ideas de la libertad en el periodismo joven. Decía yo justamente que hace 20 años, en esta misma casa, se inauguraba la Fundación Internacional para la Libertad, y recuerdo viendo el programa en ese entonces que hablábamos de autoritarismos, populismos y los desafíos a la libertad, que es justamente el tema para esta mesa que tenemos el día de hoy. Un panel verdaderamente extraordinario. Muy lamentablemente Nicolás Ibáñez no va a poder estar con nosotros, pero tenemos un panel de la mayor altura para comentar no tan solo sobre estos temas, sino también su relevancia a acontecimientos recientes. Particularmente siendo yo casado con colombiana, ayer fue una noche muy difícil, muy difícil. Pero bueno, es un tema que, como decía Álvaro, hay que tratar en función quizá de una dicotomía diferente de los populismos iliberales versus la democracia liberal. Hay varios que han escrito recientemente sobre este tema, incluyendo el nuevo libro de Francis Fukuyama, Liberalism and its Discontents, otro formidable libro de Moisés Naim, La venganza del poder o el regreso del poder, en alusión a su libro de hace 10 años, el fin del poder. Manuel Heinz, nuestro amigo Manuel Heinz, que ahora vive en Barcelona, también un magnífico libro llamado En defensa de la democracia liberal. Nuestro primer panelista, vamos a pedir aproximadamente unos 10-12 minutos de comentarios y después preguntas, igual que el ciclo anterior, es Enrique Krause. Enrique es, entre otras cosas, famoso por haber bautizado a nuestro actual presidente como exactamente lo que es, en mi opinión, el Mesías tropical. Y bueno, es una caracterización que incorpora toda una serie de elementos, pero entre ellos una enorme intolerancia a la crítica, una actitud ante el conocimiento de no tan solo ser poseedor de la verdad, sino que aquel que ose desafiar esa verdad no tan solo está diciendo algo falso, sino también es traidor a la patria. Y ya se empiezan a escuchar, ya se empiezan a ventilar estas ideas. Enrique Krause, un gran amigo de esta causa, ha sido enormemente, se los digo con conocimiento de causa, enormemente valiente en México ante esta ola de polarización, de venganza, de la falta absoluta de conversación civilizada que promueve la actual administración y aquellos que la representan en la famosa Cuarta Transformación. Así que tiene un larguísimo currículum, todos ustedes lo conocen. Enrique Krause, un gran placer poder
conversar contigo en esta mesa. Esta invitación y tener el privilegio de estar con ustedes para hablar sobre democracia y libertad en nuestro mundo. Y supongo que lo que me toca, sobre todo en esta primera ronda, es hablar de la situación mexicana. No tengo mucho que agregar, curiosamente, a lo que no ha cambiado mucho, a lo que comenté en este mismo foro hace unos meses. Es indudable que los resultados objetivos del gobierno de López Obrador han sido francamente malos y en algunos rubros no solo malos, sino trágicamente malos. Por ejemplo, el de la salud. México tenía instituciones de salud indudablemente llenas de problemas, como el Instituto Mexicano del Seguro Social y varias otras instancias, y un seguro popular que se había instaurado en 2003, que con todos sus efectos cubría a una porción muy grande de la población. Ahí tienen ustedes, en este caso de la salud, un ejemplo específico de lo que significa una política populista, de considerar que hay que borrar el pasado, hacer tabla rasa, para cambiarlo por nada, por un membrete, por un instituto llamado INSABI que en realidad no ha funcionado y se ha dejado sin seguridad social a millones de mexicanos que la necesitaron más que nunca durante el largo periodo de la pandemia, que está en su quinta ola en México. Han muerto, no quiero referirme más que a las cifras oficiales, no sé, 300,000 personas. En cuanto al diferencial que dan los censos, estamos hablando quizá del doble. Muchas de esas muertes podrían haberse evitado de haber tenido una continuidad con las políticas de salud de los gobiernos anteriores, llena de defectos, pero decidió cortarse de tajo. Lo mismo cabe decir de la economía, que no solo no ha crecido, sino decrecido. ¿Y qué vamos a decir de la violencia? La violencia en este sexenio es ya mucho mayor que la de los sexenios anteriores. La política, la famosa política de los abrazos y no balazos de López Obrador, que en esencia hace que la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, las fuerzas tengan una actitud de contención y casi de pasividad frente al crimen, ha dado por resultado mucho más balazos que abrazos y muertos en una proporción que no conocíamos en el país desde tiempos de la Revolución Mexicana. Y claro, la pregunta evidente es, ¿por qué, si los resultados en estos tres ámbitos, solamente me concentro en ellos, salud, economía, violencia, inseguridad, son tan palpables? ¿Por qué? El presidente mantiene un alto grado de popularidad, alrededor del 60% según algunas encuestas, entre el 50 y el 60% con toda certeza. Bueno, primero hay que decir que el presidente está presente en la vida del país como ningún
otro presidente lo ha estado en la larga historia de México. Nunca había tenido, y yo creo que no hay precedentes, ni siquiera en el caso venezolano, porque finalmente Hugo Chávez, que era omnipresente, solía ser omnipresente sobre todo los domingos. Era una jornada maratónica, pero eran los domingos. En México el presidente está en su famosa conferencia mañanera que dura 2 horas y media o 3, todos los días de la semana y con frecuencia también los fines de semana haciendo declaraciones. La multiplicación de ese mensaje, de esa imagen en redes sociales, espontánea y no espontánea, y también en medios de comunicación, bueno, eso explica una parte del fenómeno, y la otra parte del fenómeno le explica también los muy amplios programas de apoyo social, que es la entrega de dinero en efectivo a millones de familias en México. Y esto son 2 elementos que pueden explicar por qué el grado de popularidad se mantiene. Siempre he dicho que por esto votó el pueblo de México y manifesté mi respeto a ese voto desde el principio, a sabiendas de que de tiempo atrás había yo advertido en los rasgos personales, psicológicos del ahora presidente y en la ideología que profesa esa mezcla, extraña mezcla ideológica que profesa, había yo ya advertido, digamos, los peligros que eso entrañaba para el país. Pero manifesté mi respeto siempre y cuando hubiese un cumplimiento puntual de los preceptos constitucionales con respecto a la libertad de expresión, sobre todo, y a la libertad de sufragio, a la libertad económica. Perdón, política, a la libertad política, a la libertad de elección. Bueno, el año 2024 va a ser el año clave para México. En el 2023 hay una renovación del Instituto Nacional Electoral y vamos a ver entonces si la configuración de quienes integren el Instituto Nacional Electoral va a tener el imprescindible carácter de autonomía e independencia que el país ha tenido desde 1997 en el Instituto Electoral. Es un instituto electoral ejemplar en el mundo, me atrevo a decir, por la claridad, rapidez del modo en que ha publicado los resultados. Millones de mexicanos, ciudadanos, intervienen en el proceso. Ya son 25 años de experiencia y elecciones en todo el país, en los estados, en los municipios, legislativas, ejecutivas, es la columna vertebral de México, el Instituto Nacional Electoral. El presidente lo ha atacado de manera inmisericordia y continua, argumentando de que es muy caro, pero el hecho es que elección tras elección el Instituto Nacional Electoral de México ha mantenido la credibilidad y ha afianzado el lugar de mayor respeto que tiene la sociedad mexicana. Y hay que entender por qué. Son millones los ciudadanos los que intervienen en las elecciones desde 1997, tienen la experiencia directa de lo que es una elección. Esto es algo absolutamente nuevo en México, en donde la palabra elección libre era un juego que ocurrió en algún momento en
1911 hubo elecciones libres y en 1867 también. Paren ustedes de contar. Un país que en su vida independiente tuvo 15 meses de democracia. Bueno, ahora llevamos 25 años. Yo espero que esta columna vertebral de la democracia en México llegue intacta, autónoma, independiente al año del 24, para poder entonces tener elecciones libres, porque que van a ser competidas y van a ser nutridas, no me cabe duda. Y quiero decirles que frente a que si eso ocurre, yo tengo un moderado optimismo en que los resultados, cualquiera que sean esos resultados, arrojarán una mucho mayor pluralidad que refleja la pluralidad del país, por ejemplo, en la Cámara de Diputados y en el Congreso, en senadores. La carta blanca que el país le dio al presidente López Obrador y a Morena en 2018 es prácticamente imposible, considero yo, o muy difícil, que se la vuelva a dar en el 2024. Y entonces tendremos años muy difíciles, quizá una década muy difícil, o más, de dificultades, de tensiones, de turbulencia, pero ya no será el poder omnímodo, omnipotente, de los primeros 3 años de López Obrador y el poder todavía muy sustancial que tiene ahora. El problema finalmente es el problema de la libertad. Volvemos siempre a eso. Claro, los ciudadanos son libres de votar como consideren y los ciudadanos pueden equivocarse y de eso se trata también la democracia, equivocarse, ver las consecuencias de los errores y corregir. Si no tenemos un instituto electoral independiente y autónomo, no vamos a poder saber si votaron o no con libertad los mexicanos. A mí me preocupa el estado de la libertad de expresión mucho en México, que está bajo acoso, hostigado diariamente, los críticos, los periodistas, los intelectuales, por nombre y apellido, por el presidente, decenas de ellos. Me preocupa desde luego, me preocupa la muerte de los periodistas en México porque creo que el que la palabra presidencial se use con tal ligereza es una invitación al crimen de quienes quienes se dedican a la profesión de buscar la verdad objetiva. Y claro que está bajo asedio la libertad. Y teniendo esa omnipresencia en los medios, bueno, es difícil, piensa uno, ¿cómo va a poder un ciudadano formarse una idea objetiva y clara de lo que ocurre cuando todos estos números negativos en tantos aspectos están a la vista y la gente no los ve? Bueno, allí yo también introduzco dentro del marco de preocupación, un punto de luz. Y es que, indefectiblemente, si siguen las reglas democráticas en México, va a haber debates. Y los debates son muy vistos. Y en los debates no va a estar ya el presidente López Obrador, sino quien él designe en su partido. Y habrá otros u otras contendientes. Y allí van a poderse decir, a lo largo de un mes, de unas semanas, verdades que nunca pudieron llegar a la gente porque existe esa inmensa nube de desinformación creada por el gobierno. Entonces, resumo, a pesar de todo el deterioro en tantos ámbitos de la vida económica, de la vida civil,
de la salud, de la ecología, de tantos ámbitos. Yo confío que en el año 2024, si se sostiene el Instituto Electoral con todas sus reglas y hay una competencia verdadera, México va a poder ir corrigiendo el rumbo. Si eso no ocurre, entonces estaremos en una situación realmente mucho más dramática que yo no preveo. A la fecha, el Instituto Electoral es probablemente la institución más respetada en México actualmente. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Gracias, doctor Krause. Caray, pues yo me podría quedar aquí escuchando como mexicano las reflexiones de Enrique en torno a México y tanto más que podríamos estar platicando del país. Ojalá después en las preguntas y en los diálogos salgan algunos de estos temas, pero pasemos la palabra ahora a doña Cayetana Álvarez de Toledo, también gran amiga de casa, una persona que tiene esa enorme habilidad de una vocación política, junto también con una gran formación intelectual y sobre todo ese ejemplo de disposición al diálogo. Creo que es tan importante en estos momentos, tan importante para América Latina seguir este ejemplo de cómo hablando se entiende la gente. Doña Cayetana. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Estoy feliz de compartir esta mesa con personas a las que admiro tanto y estar una vez más aquí bajo el paraguas de la FIL, que es siempre vanguardia y punto de encuentro para los defensores de la libertad. Y voy a empezar hablando de España, inevitablemente, después de lo de ayer. Ayer por la tarde, mientras mataba el tiempo, esperaba el goteo de sondeos primero y de votos, de recuento después, vi una entrevista de Raymond Aron, que es mi gran héroe intelectual, una entrevista que dio a France Culture en el año 75, que yo no había visto todavía. Y como todas las suyas, se distingue por la precisión, por la belleza y por la verdad. Y en esa entrevista él habla de la figura y de la obra de Solzhenitsyn, de Archipiélago Gulag, por supuesto, pero también de su libro El roble y el ternero, ¿no?, del que Aron elogia con profunda emoción y del que destaca una conclusión esperanzadora también. Dice, ¿no?, que frente al totalitarismo, ese libro demuestra, también frente a la reclusión, al genocidio, a la barbarie, que sobrevive la conciencia lúcida y libre del hombre, ¿no? El hombre que resiste, el hombre que se rebela, el hombre que dice no, el hombre anticuerpo, de alguna manera, que se convierte a su vez en antídoto, ¿no? El hombre que nos deja con su querencia, su amor por la libertad, una lección y una esperanza en momentos de gran inquietud, de gran zozobra. Y salvando las inmensísimas distancias evidentes, no hace falta que lo subraye, ayer los andaluces nos regalaron una esperanza. El Partido Popular obtuvo ayer una victoria absolutamente espectacular en Andalucía, ¿no? Y desde aquí pues aprovecho para felicitar a mi compañero de partido, a Juanma Moreno y a su equipo, por esa victoria que llena de esperanzas a millones de españoles, y creo que no solamente de españoles, sino mucha gente en América Latina. Ayer quedó demostrado que hay en España anticuerpos y que son muy poderosos. De hecho, si uno destripa los resultados electorales, lo que se produjo es un vuelco sociológico impresionante, ¿no? Se ganó incluso en sitios que son bastión socialista de absolutamente toda la vida, ¿no? Sitios como Dos Hermanas, que tienen un valor simbólico dentro del imaginario socialista impresionante, ¿no? Y también quedaron demostradas otras dos cosas muy importantes, creo, unas lecciones importantes para el resto de españoles y para gente más allá de nuestras fronteras, ¿no? El primero es que los territorios o los cuerpos electorales, las comunidades políticas, no pertenecen a nadie.
Es decir, no están condenados a vivir bajo un determinado régimen, ¿no? Lo decía anoche Juanma Moreno, decía, claro, fue muy importante después de 40 años de régimen socialista que los andaluces vieran, experimentaran que existía una manera diferente de hacer las cosas, una manera distinta de gestionar la realidad. Y esto es una lección importante, por ejemplo, para mis semicompatriotas argentinos, ¿no? Pensar que Argentina no está condenada a ser kirchnerista y ni siquiera peronista, o incluso para mi propia circunscripción en Cataluña. Mucha gente cree que Cataluña está condenada a ser un territorio gobernado por el nacionalismo, ¿no? Que Cataluña y nacionalismo son lo mismo. Y eso es falso. Puede haber una Cataluña liberal. Suena oxímoron, pero puede existir una Cataluña liberal. Se trata de darle la oportunidad, es decir, de tener las ideas y la claridad y la valentía para ejercerlos. Y las políticas de libertad, también, esta es otra lección, cuando se ejercen, generan más ansias de libertad. Eso es algo muy importante que se ha demostrado en Andalucía. Y la segunda cosa que se ha demostrado es que no hay una salida a la crisis de la democracia desde el populismo. En estas elecciones se ha producido un descalabro de la izquierda y también la irrelevancia de Vox. Y eso también es importante. Y por último, y esto es esencial, casi lo más importante de todo para mí, es que el resultado de ayer sí es extrapolable al ámbito nacional. Hoy van a salir todos los socialistas a decir que esto no es extrapolable, que Andalucía tiene problemas, en fin, idiosincrasias rarísimas que hacen que esto suceda solamente ahí. Lo cierto es que esto ha demostrado, lo sucedido ayer, el profundo divorcio que se está produciendo, que se ha producido ya entre una gran mayoría de españoles y su presidente del Gobierno. El PSOE es hoy tercera fuerza política en Madrid y el PSOE ha sido barrido en Andalucía. Está siendo devorado por una lógica identitaria que ha ido alimentando. De hecho, se está quedando prácticamente en un partido nacionalista catalán. De eso podemos hablar luego. Lo que, en definitiva, creo que se dijo ayer al presidente actual en España es una cosa esencial, que es el fin de la impunidad. El fin de tu impunidad. Y utilizo esta palabra intento utilizarla con la máxima precisión. No es una palabra, pues porque sí, la idea de la impunidad, ¿no? Yo creo que resume mejor que muchas otras la actitud de este gobierno y lo que está produciendo ese divorcio brutal entre gobierno y ciudadanía, ¿no? Y esto es esperanzador. Primero, impunidad en la mentira, en el uso de la mentira. Estamos acostumbrados hoy en día a que la mentira no tenga castigo. Pues resulta que sí lo tiene. Este es un gobierno, un presidente que en campaña electoral dijo que él jamás iba a pactar con Podemos, que eso le producía un insomnio terrible, que no hubiera podido dormir por las noches, y la noche electoral ya empezaron las negociaciones que 24 horas después redundaron en un pacto con Podemos de gobierno. Impunidad también en el tratamiento del separatismo golpista, con el que su gobierno se fragó con ese acuerdo con el golpismo, a cuyos líderes indultó, creando una sensación de impunidad en el constitucionalismo y de sufrimiento por la impunidad del golpe de Estado absolutamente devastador en muchos sectores, no solo dentro de Cataluña. Se olvida siempre que hay una mitad Cataluña constitucionalista y demócrata y pluralista y tolerante y abierta, sino en otros rincones de España. Los indultó incluso cuando anunciaban que lo iban a volver a hacer y cometer. Como habéis visto recientemente, pues se niegan a acatar las sentencias judiciales que establecen el 25% mínimo de la enseñanza en castellano, incluso persiguen a niños de 4 y 5 años cuyos padres exigen que ese derecho se reconozca, ¿no? Impunidad, en tercer lugar, en el desprecio a las instituciones democráticas y al Parlamento. Este es un gobierno que cerró el Congreso de los Diputados, intentó cerrarlo impunemente y tuvieron que venir los tribunales de justicia y nosotros también como grupo parlamentario y otros a dar una batalla feroz para que se abrieran las instituciones democráticas. Es un gobierno que sigue gobernando hoy en día por decreto ley. Gobiernan por decreto ley, uno después de otro, cosa que es un mecanismo excepcional según la Constitución, que está convertido en un mecanismo ordinario, o sea, es un cesarismo por la vía de práctica. Impunidad en el asalto al Poder Judicial. Esto es un asunto que a todos los populistas les encanta, ¿no? El asalto al Poder Judicial. Lo primero que hizo Sánchez cuando llegó al gobierno fue nombrar fiscal general del Estado a su ministra de Justicia y una persona que no reúne los mínimos requisitos de imparcialidad, objetividad y neutralidad. Es una persona que detesta a la derecha
solo un poco menos que su pareja, Baltasar Garzón, que nos detesta todavía más. Es decir, una persona que no es neutral, no puede ocupar la Fiscalía General del Estado. Impunidad en el blanqueamiento de un partido que no condena el asesinato político. Esto es algo que ha ido pasando y normalizándose, pero es que uno de los partidos que forma parte de la mayoría gubernamental no condena el asesinato de políticos, civiles, policías, guardias civiles. Ese partido es Bildu. Impunidad en la gestión de algo tan delicado como los servicios de inteligencia. Hace muy poco tiempo se destituyó de manera fulminante a la directora de los servicios de inteligencia por exigencia de los socios golpistas del gobierno. Impunidad en la peor gestión de la pandemia, probablemente de los países europeos, más muertos, más confinamiento y ahora más destrucción económica. España es líder en destrucción económica y en falta de recuperación después de la pandemia, líderes en inflación. Impunidad, voy terminando, pero es que es largo, en la gestión completamente cesarista de las relaciones internacionales. Este es un señor que dio un giro de 180 grados en las relaciones con el norte de África, con Marruecos y con Argelia, causando en plena crisis energética un conflicto con Argelia que tiene repercusiones sobre el suministro del gas. Impunidad también, y esto es un asunto delicado, pero yo creo que sí ha tenido incidencia en los últimos días, en la manera puramente utilitaria y oportunista de abordar el feminismo y de tratar a las mujeres. No sé cuántos de ustedes están al tanto de lo que ha sucedido en Valencia, por resumirlo muchísimo. El silencio del Partido Socialista y del presidente de Valencia ante la imputación de la vicepresidenta del mundo de Podemos, Compromís, todas estas fuerzas de izquierda radical, que encubrió los avisos sexuales de su entonces marido a una niña de 14 años que estaba bajo tutela de ella, que era consejera de Asuntos Sociales en su comunidad, ¿no? Y entonces salió este fin de semana esa persona, vicepresidenta, bailando impunemente, celebrando su no destitución ni cese, y su aliado y el aliado de Sánchez diciendo: cuando tocan a una, nos tocan a todas, refiriéndose no a la niña, sino a su camarada. Estas cosas creo que hay un límite de tolerancia que la gente puede aceptar, ¿no? Por no hablar finalmente de la impunidad siempre en el manejo político y sesgado de la corrupción, es decir, exigiendo a los demás máximo castigo a los corruptos y manteniendo siempre en sus pedestales morales a sus propios corruptos. El famoso llamado caso ERE, que es el mayor desfalco que se ha producido en la historia democrática, en este caso liderada por socialistas en Andalucía. Es decir, se ha ido produciendo lentamente, pero de una manera muy profunda, una erosión, una degradación de la política, una erosión de las instituciones y de la conversación pública liderada por el presidente del gobierno, ¿no? Entonces, la duda ahora, y acabaré hablando de América Latina vinculándolo, pero por eso, precisamente porque es tan importante que se visualice que existe una forma distinta de hacer política, que no todos somos iguales, hay que construir alternativas en los gobiernos y también cuando estamos en la oposición. Una digresión. La pregunta de mucha gente ahora es, bueno, ¿qué va a pasar, ¿no? Si este gobierno está acabado, si game over, ¿no? El fin de la escapada. ¿Qué puede hacer Sánchez? ¿Qué va a hacer Sánchez? Unos especulan con que en el fondo su única opción es echar a Podemos del gobierno, gobernar en solitario y reinventarse por enésima vez. Ya sabéis que este hombre es un camaleón y va reinventando nuevos personajes a medida que van surgiendo los problemas y obstáculos en su camino, ¿no? Yo honestamente creo que él ya tiene el crédito, la credibilidad a cero. Como dice un maravilloso tango de Homero y Virgilio Expósito, que se titula Chao, no va más, ya gastó las balas y el fusil, ¿no? Y me refiero a cosas concretas. Cambios de gobierno, ya el año pasado, en estas fechas, en verano, hizo una remodelación de su gobierno, cuyos resultados están a la vista. Volver a sacar a Franco, pues, ¿qué quieren que les diga? Franco ha muerto, socialistas, pero ha muerto de verdad. Lo sacaron de su tumba incluso en un helicóptero, ¿no? Volaron por todo medio Madrid con Franco en un helicóptero y ni eso ha servido. En esta campaña electoral también volvieron a sacar al grito de Franco, Franco, que viene Franco, y yo creo que los españoles han entendido que ese espantajo ya no funciona y no sirve, ¿no? Yo he dicho una vez un poco en broma, pero ahora lo digo rotundamente en serio, si hoy no te llaman facha, no eres nadie en España. Es decir, es imprescindible que te llamen facha para que realmente formes parte de, en fin, de
de alguna persona con interés e influencia en la vida pública, ¿no? Por tanto, los votantes no reaccionaron a eso, y menos a partir de ahora, porque el sueño que ellos tenían, el sueño húmedo que había, era que Vox pudiera entrar en el gobierno en Andalucía para que luego se pudiera utilizar ese espantajo para demonizar a los dos partidos y decir, pues señores, vuelve el franquismo, vuelve el fascismo, hay que movilizar a la izquierda contra Núñez Feijóo en las próximas elecciones generales, y eso tampoco lo han conseguido, ¿no? La última bala que tendrían es, una vez más, un gasto público desenfrenado, intentar comprar básicamente aquiescencias, con la fiesta de los fondos europeos o tirar de un Estado ilimitado, pero como todos sabemos eso no existe, ni los fondos europeos son un maná, ni el Estado tiene recursos ilimitados. Con lo cual yo creo que esto tiene visos de cambio político, con dos añadidos. Yolanda Díaz estaba preparando como relevo, de alguna manera, dentro de ese frente de las izquierdas, ¿no? Mimada incluso por algunos empresarios, siempre ingenuos, que les encantan los comunistas vegetarianos, ¿no? Y los que se visten bien, sobre todo, les parecen maravillosos. Y eso también, esa operación Yolanda Díaz, el proyecto Evita Perón 2, se ha quedado en el vapor evanescente de un proceso de escucha, que decía ella, abortado en sus inicios. Es decir, los andaluces hablaron, ella quería escuchar, y no pudieron decírselo de forma más rotunda ni clara, que es que ese proyecto de la extrema izquierda no lo quieren. En cuanto a Vox, que también merece un comentario, ¿no? Yo creo que siempre ha tenido, bueno, tiene, se puede analizar de muchas maneras, Vox es un fenómeno poliédrico y complejo como todos. Y hay una parte que creo que aspiraba a ser como un partido moderno de la derecha, ¿no? Digamos, ser el PP sin complejos. Pero también había otra parte de ese partido que, si bien combativo en muchos frentes ideológicos, siempre tenía una tentación de caer en el nacionalismo o en el populismo, etcétera, ¿no? Y yo lo dije mucho, lo cuento en el pequeño libro que he escrito sobre mi experiencia, ¿no? Que el populismo nunca es la solución al populismo, así como el nacionalismo no es la solución al nacionalismo separatista, ¿no? Y en esta campaña que ha asomado más bien esa segunda versión de Vox ha arrojado un muy mal resultado para ellos, que se quedan en el estancamiento y la irrelevancia, ¿no? Ahora hay quienes anuncian que todo esto va a acabar debería acabar en la vuelta del bipartidismo en España, ¿no? Para eso, claro, haría falta líderes socialistas dispuestos a emprender esa lucha por un socialismo distinto, ¿no? Nosotros siempre tenemos la ficción de que existe un partido socialista diferente, ¿no? La voluntad de que exista el PSOE verdadero. ¿Y dónde está? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no se revela, ¿no? ¿Dónde está Felipe? ¿Dónde está Ricardo Lagos? ¿Dónde está esta gente? Esto nos pasa a todos, ¿no? Pero yo creo que más que esperar que eso suceda, yo no esperaría sentada, desde luego no esperaría con los brazos cruzados. El hecho de que el socialismo sea muchas veces el problema no significa que sea la solución. Y creo que al revés, lo que nos toca a nosotros, al espacio liberal conservador, muy ampliamente entendido, los demócratas liberales españoles, es asumir el liderazgo y asumir esta gigantesca responsabilidad que tenemos como gran pilar del sistema constitucional, ¿no? Eso requiere dos cosas. Primero, ser conscientes de que la izquierda es una pésima gobernanta, pero una feroz oposición, y lo fue con Zapatero, lo fue con Sánchez y puede volver a hacerlo, por lo tanto hay que estar preparados para lo que pueda suceder. Y dos, para mí esto es esencial, que España necesita desesperadamente un proyecto político nacional, ¿no? Que aborde con decisión lo que está ocurriendo, no solamente en Cataluña, sino en otros territorios, que refuerce la independencia del Poder Judicial, las instituciones democráticas, etcétera, etcétera. Y que se atreva, porque vienen años muy duros económicos, a tratar a los españoles como adultos y decirles la verdad sobre los sacrificios y esfuerzos que vamos a tener que emprender, ¿no? Ese proyecto lo va a encabezar Alberto Núñez Feijóo en circunstancias probablemente las más delicadas. Ahora me hablo de la geoestratégica desde la Segunda Guerra Mundial. Hemos visto lo que ha pasado en Francia, lo delicado que es la situación política, cómo siguen los nacionalismos y los populismos y las fuerzas extremistas avanzando. Evidentemente Ucrania, eso es, ahí se juega la batalla, la madre de todas las batallas entre el orden liberal y los totalitarismos nuevos, con China detrás y Rusia.
y, por supuesto, en América Latina, que es con lo que quiero terminar. A mí me gustaría que esta primera victoria en Andalucía sirviera de punto de partida, no solamente para la recuperación de un Partido Popular fuerte en España, de una alternativa nítida y clara en España, sino que esa construcción de una alternativa en España reverbere en América Latina, ¿no? Es decir, que hagamos dos cosas a la vez, derrotar la alianza de Sánchez y el separatismo aquí y contribuyamos a la construcción desde ya de una alternativa racional y liberal para nuestros distintos países en Iberoamérica, ¿no? Y eso exige, en parte, hacer autocrítica, ¿no? Ahora hablo como iberoamericana. Lo cierto es que no hemos regenerado ni dignificado la política en América Latina, no hemos dado batallas de las ideas en nuestros países, hemos entregado los marcos culturales e institucionales a las fuerzas reaccionarias de izquierdas o ahora a la antipolítica, es decir, no hemos construido alternativas. Peor todavía, elección tras elección, hemos obligado a nuestras poblaciones a elegir el mal menor, a votar con la nariz tapada, a elegir entre la izquierda y la peor versión de una presunta alternativa, ¿no? Biden o Trump, Castillo o Keiko, Boric o Kast, Petro o Hernández, Lula, Bolsonaro. Es decir, estamos forzando a nuestras poblaciones a elegir entre dos males, el mal menor de dos. Y eso no es sencillamente aceptable ni suficiente, ¿no? El resultado de eso es que la izquierda reaccionaria, totalitaria, absolutista, lo que fuera, va avanzando y, otro lado, la alternativa presuntamente liberal va quedando en manos de fuerzas antipolíticas, ¿no? Líderes que se dedican a la política presumiendo de no ser políticos y cargando contra la política. Yo esto lo he visto en muchos sitios. Estuve en Argentina, por ejemplo, Milei, cuando carga contra la política, es que no, yo estoy para dignificar y regenerar la política, no para decir que la política es un desastre y no sirve, ¿no? Ha pasado en parte Macarena Olona en Andalucía, ¿no? Hablaba como si no fuera política, y claro que ella es política, ¿no? Y lo hizo desde luego Hernández en Colombia, al que tuve la oportunidad de escuchar cuando estuve en Cartagena de Indias hace un mes y me quedé asombradísima, ¿no? O sea, son discursos de destrucción de la política presuntamente para regenerarla, y ese no es el camino, ¿no? La salida a la crisis del populismo no viene por la vía del populismo, ni la crisis de la política por la vía de la antipolítica, sino por la vía de la alternativa democrática, racional y liberal que ahora tenemos la obligación de construir. Y con esto voy a de verdad acabar porque me he extendido muchísimo, como siempre. ¿Qué es? A ver, no basta con tener liderazgos intelectuales tan inspiradores como el de Mario Vargas Llosa, el de Enrique aquí, ¿no? Siempre nos pasa cuando buscamos quién puede hablar en un foro en América Latina para defender la libertad y hay un silencio. Mario, Enrique, ¿hay alguien más? ¿No? Bueno, o sea, ellos son imprescindibles, pero no son suficientes. No basta tampoco con el apoyo y la movilización de expresidentes del gobierno, cuya tarea es fundamental en ayudar, apoyar, secundar su experiencia, sus éxitos, pero tampoco es suficiente. No basta, diré, ni siquiera con la implicación y ayuda de empresarios, cosa rarísima. Y quiero destacar aquí la labor de Dionisio y gente como Nicolás Ibáñez, que son, en fin, gotas en un océano de cinismo y de hipocresía. En general los empresarios se ponen de perfil, no se quieren implicar en política porque es una cosa muy sucia y la dejan en manos de los peores. O incluso a veces hacen negocio con, en fin, con las dictaduras o con los regímenes no democráticos y sacan tajada como si pudiera haber salud económica sin salud política. Es decir, necesitamos la implicación de empresarios, pero tampoco es suficiente. Lo que necesitamos son políticos en activo. Necesitamos políticos en cargos de responsabilidad en todos nuestros países, en los parlamentos, en los ayuntamientos, en los gobiernos, allí donde los tenemos, en la oposición, en los senados, políticos a los que votar. Gente, la razón necesita representación. Necesitemos gente que tenga las ideas claras, que estén dispuestos a dar la batalla, a dar la cara y que estén reagrupados. Hablaba Enrique ahora de esos debates en México, ¿no? Está bien decir, efectivamente, será una ocasión para que se vean los defectos, pero si no tenemos un candidato alternativo, fuerte, carismático, potente, con ideas claras, con convicciones, con coraje, con capacidad de desafío, se sigue propagando el populismo, ¿no?
Por tanto, tenemos que dar a esos candidatos y a esos líderes apoyo moral, intelectual, económico, mediático y logístico. Y tenemos que unirles. Tenemos que unirles, y esto es lo que yo propongo, en una plataforma común, en un espacio político común, un paraguas de partidos o incluso un gran partido si quieren, pero más bien un paraguas, desde luego una plataforma común para multiplicar sus esfuerzos y que no se sientan solos. La izquierda los tiene sus foros, sus Sao Paulos, sus Pueblas, sus cosas, se ayudan, se financian, Dios sabe con cómo se financian, pero se ayudan, se financian, se amparan, son como un meme, se replican unos a otros. Ya veréis ahora con lo de Petro. Lo primero que ha dicho Pablo Iglesias hoy es: me alegro mucho del triunfo del señor Petro en Colombia. Ni te cuento Zapatero, o sea, ahí hay un eje organizado. Nosotros parecemos el ejército de Pancho Villa. Cada uno va por su lado. Hay gente brillante. Vas a Chile y hay gente extraordinaria. Vas a Argentina igual. Vas a Colombia, pero cada uno está haciendo la batalla por su cuenta y así no podemos fortalecer nuestros países ni crear alternativas. Por tanto, yo lo que hago es, con esto último, pedir imaginación, audacia, generosidad, construcción de alternativas, que aprovechemos las victorias que tenemos, son pocas estos días, para avanzar, que no perdamos un solo tiempo lamentando las derrotas y que pasemos, por tanto, de una celebración, que hay que celebrar por la victoria, a la acción, del análisis y el diagnóstico y lamento y todo eso, a la acción decidida, ¿no? Por tanto, esto, más que una intervención, es un emplazamiento. Yo les emplazo a ustedes. Somos los anticuerpos de los que hablaba Aarón. Él decía en su entrevista otra cosa, dijo una cosa muy bonita, decía: como humanista creo que la conciencia del hombre resiste a la violencia, al Estado, al peligro, y que los regímenes despóticos duran más, pero la resistencia del individuo y su conciencia sobreviven al régimen despótico. Sobreviven, digo yo, sí, y a veces, además, vencen. Lo que tenemos que hacer es salir a vencer. Muchas gracias. Bravo, bravo, Cayetana. Justamente parte de lo que necesitamos, sobre todo en América Latina, escuchar este tipo de reflexión y de alternativa. Dionisio Gutiérrez, quien ya mencionaste, no tan solo es un empresario sumamente reconocido en toda la región latinoamericana, sino también un gran promotor de las ideas. Y no tan solo desde la Fundación Libertad y Desarrollo. Ya ha sido un colaborador desde hace varios años con esta fundación, la Fundación Internacional para la Libertad, pero también se ha convertido en un referente imprescindible para el tema del debate de las ideas en América Latina, en Iberoamérica, de hecho. Así que es un gran privilegio poder compartir nuevamente. Me tocó en diciembre del año pasado compartir una mesa con Dionisio y pues te cedo el micrófono. Gracias, Dionisio. Muchas gracias, Roberto. Es un honor para mí compartir con tres referentes de los valores liberales a quienes respeto y admiro, así que gracias de verdad. ¿Cómo quisiéramos que en América Latina suceda lo que pasó ayer en Andalucía? Así que le vamos a tomar la palabra a Cayetana, que después de que termine de poner orden en España, siga con América Latina. Lo haremos juntos, como siempre ha sucedido. Qué privilegio es poder hablar de América Latina en la Casa de las Américas, pero qué ilusión daría el poder estar hablando de buenas noticias. No es el caso, por el momento. Yo quería compartir tal vez o dar un vistazo con ustedes a lo que ha venido sucediendo en los últimos 70 años de nuestra vida en el mundo, pero especialmente en América Latina, y recordar tal vez un punto de partida que es la Segunda Guerra Mundial y lo que empieza a suceder después de aquel trágico evento para la humanidad, y es que se empieza a construir un consenso, una serie de ideas de lo que llegó a ser con el paso de los años lo que conocemos como el orden liberal de Occidente. Eso nos llevó a 1989 con la caída del muro de Berlín y por supuesto el fin de la Unión Soviética, y veníamos con mucho entusiasmo con los sobresaltos y las crisis que son parte de la vida, pero se sentía que se estaba consolidando
pues eso, el orden liberal de Occidente. Los resultados eran extraordinarios, los niveles de pobreza bajaron por todo el planeta, nacieron muchísimas democracias, las que estábamos aprendiendo, pero la cosa iba caminando. De repente se aparece el siglo XXI, que en los 22 escasos años que lleva, pues nos está dando una serie de sorpresas y sustos, la mayoría muy desagradables. Uno de ellos realmente empezó a finales del siglo pasado con la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela, y lo que empieza a suceder después de eso con ese eje perverso al que le llamaron el socialismo del siglo XXI. Y luego empezamos a vivir estos últimos 22 años en los que, digamos, tuvieron como un elemento trágicamente notable los ataques terroristas en Estados Unidos, a los que se les llama el 9/11. En 2008 pasamos a la gran recesión económica que le dio otro golpe muy importante realmente al mundo occidental. A partir del 2012, que no lográbamos enderezar las economías, que los movimientos populistas y el socialismo del siglo XXI estaban avanzando con mucha fuerza en América Latina, apoyados principalmente por los precios de los commodities, extraordinarios recursos que usaban para sus programas clientelares, para desmontar las instituciones que se habían construido años antes y para buscar la forma de perpetuarse en el poder, como en algunos casos sucedió. En esa etapa del siglo XXI, pues llegaron Chávez, Correa, Evo Morales, Ortega se consolidó en la dictadura en Nicaragua, Lula, que pasó por Brasil y probablemente esté de regreso pronto, los Kirchner, luego los Fernández, AMLO en 2018. Y bueno, América Latina se fue contaminando de una manera brutal, con una serie de antivalores y de conceptos iliberales, antidemocráticos, que lo que han venido haciendo es destruir lo poco que habíamos logrado construir en los últimos años del siglo pasado. El caso peruano es un ejemplo que para mí es un referente importante por el hecho de que del 2001 al 2016 más o menos bajó sus niveles de pobreza del 45 al 18%. Es cierto que en los últimos años América Latina tuvo un crecimiento económico bastante más bajo del esperado y del que necesitamos, pero en general en el caso del Perú la economía venía funcionando bien y sin embargo votan por un personaje como lo es Pedro Castillo. Claro, ¿qué fue lo que falló en Perú? La política. 5 presidentes en 5 años. Y bueno, ese desencuentro que hay con las élites y con la forma en que hemos practicado la política en las últimas 2 décadas. Luego vimos la llegada de Pedro Castillo en el Perú, recientemente Boric en Chile, Petro en Colombia, que son noticias de última hora. Y bueno, todo apunta a que octubre lo mismo sucederá en Brasil. Y claro, manteniendo un poco de esperanza en las excepciones conocidas como son pues, Uruguay, que es una excepción potente, sin embargo Ecuador, que ahí tenemos al presidente Lasso, que es un estadista, que es un hombre con los valores liberales con los que coincidimos, sin embargo tiene todo en contra, tiene todas estas fuerzas del mal que están haciendo todo lo posible para que fracase, como lo hicieron con Iván Duque en Colombia, ¿verdad? Y que por eso estamos viendo hoy los resultados que estamos viendo. ¿Qué fue lo que se mantuvo en toda esa época hasta la llegada de Hugo Chávez? Pues fue la dictadura de los Castro en Cuba, que sirvió de base y de semilla para lo que después sucedió en Venezuela y para lo que ha venido sucediendo en América Latina hasta el día de ayer. Centroamérica pues es una región, por decirlo menos, compleja, con las excepciones de Costa Rica y Panamá, que tienen sus propias dinámicas, pero son también excepciones. Luego el caso de Nicaragua, que es la finca de Ortega, hay una dictadura violenta, criminal y otras cosas. Y el Triángulo Norte de Centroamérica, que está formado por países que también, por decirlo menos, tienen un pronóstico reservado, caminando rápidamente hacia convertirse en estados criminales, narcoestados, en fin, tremendamente disfuncionales, con altos niveles de pobreza creciente, lo cual realmente construye unas dinámicas casi invivibles, con mucho sufrimiento humano y problemas. Estos son los elementos que han venido marcando lo que llevamos del siglo XXI.
en el que, por si fuera poco, en el 2020 se suma una pandemia y luego hemos sido testigos, el mundo entero, de la cobarde, criminal e innecesaria invasión del tirano del Kremlin a Ucrania. Todas estas dinámicas, todos estos escenarios, digamos, han sucedido como consecuencia de tres elementos que son a los que me quiero referir brevemente. Una dinámica geopolítica, una dinámica sociológica y socioeconómica, y luego otra que tiene que ver a la que me refiero después de estas primeras dos. La dinámica geopolítica obviamente tiene que ver con que a partir de la Segunda Guerra Mundial y la caída del muro de Berlín, la Unión Soviética no se conforma con haber perdido la posición que tenía, lejos de reinventarse y de rescatar una serie de valores que son los que construyen naciones modernas, civilizadas, desarrolladas, pues siguió con esa, digamos, con ese conjunto de ideas destructivas. En el caso de China, que ha tenido a través de los siglos objetivos muy claros, ha venido afinando su estrategia y en esos objetivos de expansión y crecimiento pues han venido consolidando sus posiciones en América Latina, en África, como lo hemos visto, y en una batalla campal contra Occidente, principalmente contra Estados Unidos. Entonces, este eje sociopolítico ha sido una realidad, que en el caso de China, Rusia, usando como instrumentos a Cuba primero, Venezuela y Nicaragua principalmente, pues han venido desestabilizando América Latina y convirtiéndonos en la región que hoy somos. Una región inestable, tomada por el populismo de extrema izquierda, con problemas económicos y sociales muy graves y con, digamos, poca claridad respecto al futuro próximo. Estas dos primeras dimensiones, digamos, a la que me refiero ahora, que es la sociológica y la socioeconómica, pues tiene que ver con que en gran medida, apoyado por este fenómeno geopolítico, la fácil entrada que han tenido los Petros, los Boric, los Pedros Castillo, el mismo Chávez y tantos otros en América Latina, quienes les ha abierto la puerta más grande ha sido los mismos grupos políticos, la mayoría de ellos de derecha, corruptos, muchos de ellos cercanos al narcotráfico, un desencuentro y un abandono de las élites a sus países en toda América Latina, especialmente la élite económica, también la élite académica tiene responsabilidad sobre esto, que da la impresión que hubo un acomodamiento en los últimos años del siglo pasado. Pensamos en que lo que se había construido se iba a cuidar solo y sin duda alguna nos confiamos. Y hoy estamos viendo los resultados de todas las dinámicas que se han venido dando, pues nos están llevando a donde hoy estamos. Pero yo quiero subrayar que las élites en América Latina tienen una enorme responsabilidad con lo que está sucediendo hoy, especialmente la élite económica, seguida de la élite académica. Hay excepciones, por supuesto, y hay hombres y mujeres que han seguido luchando sin parar, pero como ya decía Cayetana, no ha sido suficiente. Y la tercera dinámica, que es a la que me refiero finalmente con lo de las tres dinámicas que han construido el fenómeno que estamos enfrentando hoy, tiene que ver con el abandono de los liberales o de la inmensa mayoría de ellos, o que no quedaron el número suficiente de liberales defendiendo esos valores, promoviéndolos, enseñando a los jóvenes esos valores que son los que no solo habrían podido darle continuidad a lo que se logró en el siglo pasado, sino que además habrían asegurado pues, un futuro un poco más esperanzador al que estamos viendo hoy. Así entonces, América Latina, de México a la Argentina, está quedando atrapada por ese fenómeno brutal que, como ya decía, es antidemocrático y liberal, no respeta los derechos humanos, no entiende el proceso económico, que los niveles de ignorancia que hay sobre esto en la izquierda son absolutamente brutales y tienen una capacidad de destrucción extraordinarios. Ese pantano en el que está cayendo América Latina es un espacio del que va a haber que sacarla de alguna manera. Y yo coincido con Cayetana que el desenlace en Ucrania será determinante para el futuro de Occidente y espero de verdad que sigamos luchando por esa causa, porque va a ser determinante, como lo será también el proceso político español y que pasen las próximas elecciones generales. Necesitamos recuperar algunas bases para poder
reagruparnos y relanzar nuestras batallas, pues por eso, por el orden liberal. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué debemos hacer para rescatar el orden liberal en América Latina? ¿Cómo salir de la autocracia, de los narcos, de los incapaces, de cómo despertar a las élites, de ese, digamos, esos síntomas de anestesia con los que viven? ¿Cómo hacemos realmente para recuperar el rumbo en América Latina? Y yo puedo identificar dos grandes temas. Uno es rescatar la política. Si no rescatamos la política, si no le devolvemos los valores que le quitaron, va a ser muy difícil el que recuperemos el rumbo del que estamos hablando. Y el otro es el proceso económico. Cada país de América Latina tiene que conocer sus fortalezas, sus debilidades, hacer las alianzas que sean necesarias, y cada país tiene que hacer su propio modelo de desarrollo, pero con una concepción liberal de integración económica, con objetivos claros de crecimiento y con una participación absolutamente comprometida de las élites, especialmente la élite económica, una vez más, pero sin olvidar que si no se rescata la política, va a ser muy difícil el lograr políticas públicas que permitan ese crecimiento económico que América Latina necesita hoy más que nunca. Desarrollar un país toma 20 años creciendo sus economías al 6%, 6 puntos porcentuales por arriba del crecimiento de la población. Eso lo logró Chile, que era el gran referente de América Latina, el faro de luz que nos estaba indicando cuál era el camino. Y si pasó lo que pasó en Chile, imagínense cómo le va a ir al resto de América Latina si no hacemos algo. Así que esto me parece que solo será posible si hay un compromiso realmente de los ciudadanos de América Latina, liderados, guiados, iluminados por los que creen, por los que creemos en el orden liberal, y no por una cuestión de ideología o de posiciones políticas, sino simplemente porque son los valores que han demostrado a través de la historia que son capaces de desarrollar naciones y construir sociedades modernas. Es por eso que esto es importante y hace obligatorio el que corrijamos los errores cometidos, que hagamos las tareas que no hemos hecho y que al final le demos a América Latina el espacio que merece de hace mucho tiempo y no hemos sido capaces de cumplir. Y termino con esto. En los primeros 45 años del siglo XX, la especie humana vivió 2 guerras mundiales, una epidemia que fue catastrófica, brutal, una depresión económica también brutal, que se calcula que entre todos estos fenómenos perdimos más o menos 200 millones de seres humanos. De aquellas crisis surgió, nació y creció una generación de hombres y mujeres que enfrentaron desafíos extraordinarios, diseñaron, acordaron y ejecutaron pues una serie de planes que dieron al mundo en la mitad del siglo XX, en los últimos años, lo que floreció y lo que llamamos el Occidente libre, ese conjunto de ideas que fueron capaces de construir las naciones más poderosas del planeta, donde se vive mejor, una de ellas. Esos estadistas, dirigentes, tecnócratas, científicos, escritores, humanistas, empresarios, artistas y líderes en general, sin saberlo y sin hablarlo, coincidieron para haber construido, diseñado y acordado esa serie de valores y lograron resultados extraordinarios. Me parece que hoy, otra vez, y más porque somos nosotros los que estamos vivos en este momento de la historia del universo y de nuestro planeta, pues somos a quienes más nos interesa el insistir en que hoy más que nunca hace falta pues una nueva generación de esos líderes, de esos tecnócratas, de esas mentes que fueron capaces, como aquellos que fueron capaces en aquella época de haber construido de lo que hoy nos seguimos beneficiando, y si nos seguimos descuidando de lo que hoy podemos perder, que es el mundo libre y los valores de Occidente. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Dionisio. Tenemos poquito más de 10 minutos para una serie de preguntas. Yo tengo como 27 o 28 ya, pero creo que nos vamos a limitar a 2 o 3. Una de las aportaciones que iba a hacer Nicolás Ibáñez el día de hoy con nosotros
Es como él lo dice en inglés, we're a bunch of ineffectual friends. Es decir, somos amigos que nos reunimos, que hablamos sobre las ideas de la libertad, pero que vemos a todas luces, sobre todo en América Latina, Cayetana, que pues ahí están payasos demagogos como Castillo, jovencitos que enamoran como Boric, lo que acaba de pasar ahora con Petro, que es verdaderamente preocupante por el vínculo con la guerrilla y el narcotráfico, el surgimiento de un posible narcoestado, esta mañanera que es como un tuit de 3 horas, ¿no?, de López Obrador, y cómo captura el diálogo y la conversación. Y lo que se plantea Ibáñez es, bueno, ¿qué podemos hacer ante esto? Y lo digo porque particularmente fue Ibáñez mismo quien nos insistió muchísimo en el 2020, que en alusión al artículo en The Economist de Michael Reed, "This is Latin America Liberalism's Hour", es decir, las ideas de la libertad bien entendidas. Este es el momento, en abril del 2020, en plena, cuando estábamos en el peor momento de la pandemia. Ahora es cuando había que abrazar, entender y comunicar las ideas de la libertad. Y quiero empezar con Enrique Krause particularmente porque una de las preguntas que pues, todos los mexicanos a todas luces nos llega en todo momento es ¿por qué con toda la catástrofe que nos has descrito, y apenas fue la punta del iceberg, ¿sí?, ¿por qué López Obrador sigue con 65% de aprobación? Bueno, mira, creo haber respondido ya a la pregunta que me haces, y yo quisiera aprovechar este breve espacio para hacer una propuesta práctica. Yo creo profundamente en la importancia pedagógica para la democracia que tienen los debates. Creo además que quienes piensan en un sentido liberal, no de una manera monolítica, sino en un espectro muy amplio, que va desde la socialdemocracia hasta un liberalismo libertario, son muchos más de los que creemos, y no solamente en el orbe hispanohablante, sino también en Estados Unidos, en Europa. En 1990, Octavio Paz y yo organizamos hace ya siglos un encuentro que se llamó La Experiencia de la Libertad, al que acudió Mario de manera muy distinguida, y ese encuentro, que no recuerdo ahora, no lo estoy invocando con nostalgia, sino como el ejemplo de cómo de pronto en un país absolutamente desacostumbrado, no solo desacostumbrado, ajeno por entero a la idea de ver a 2 personas o a 3 o 4 debatiendo entre sí de manera respetuosa, civilizada, hablando sobre las experiencias del siglo XX y el siglo XXI, eso que empezó en un canal minoritario terminó inmediatamente transmitiéndose en un nivel nacional y tuvo una importancia que no quiero exagerar, pero tuvo una cierta importancia, una importancia sustancial en el cambio democrático de México. Simplemente era algo absolutamente nuevo. ¿Cómo es posible que 2 personas que piensan distinto discutan y no se maten? Pero viste que no sacó la pistola ni sacó el cuchillo, ¿verdad? Y además lo que decía me convenció, y lo que más me convenció es la civilidad con la que dialogaron. Bueno, no hay una unidad perfecta, ni debe haberla, y qué bueno que no la hay, entre quienes tenemos convicciones liberales en América Latina y en Estados Unidos y en Europa, donde se ha despertado de nuevo la conciencia liberal gracias al heroísmo de Ucrania. No estamos en un momento tan oscuro como el que creemos si nos ponemos a trabajar en tener ideas prácticas. No estoy soñando con que los grandes canales de televisión en América Latina o en Estados Unidos o en Europa transmitan unos debates que primero tendrían que ser
entre intelectuales, pensadores, politólogos, académicos, escritores. Pero yo creo que existe esa internacional liberal y que por su propia naturaleza es diversa y es plural. Tenemos que encontrar la cuadratura del círculo, tenemos que encontrar, y yo creo que no tenemos mucho tiempo, hay que hacerlo en el año 23, para empezar a crear esos políticos que Cayetana vislumbra. Hay que primero motivarlos viendo, si no en televisión, que además ya es un aparato un poco anacrónico, sí mucho mejor en los espacios y las ideas que tienen las redes sociales. Y tenemos que discurrir sobre todo el formato, no tanto los valores o las ideas, no, el formato de cómo hacerlo. Les quiero transmitir una sola experiencia que tuvimos en Letras Libres, que la comenté con Mario, y lo sorprendió. Hicimos un número de Letras Libres sobre la poesía en Ucrania y convocamos a uno de estos espacios en Internet de Twitter y acudieron a ese space 1000 personas. Sí, pero en los días siguientes acudieron 40.000 personas. ¿Dónde estaban esas 40.000 personas apasionadas por la poesía y por la poesía de la libertad? ¿Dónde estaban? Pedían ser convocados de una manera novedosa. No tengo la solución. En mis tiempos, ya puedo hablar así, la solución eran los congresos, una revista literaria, una página periodística. Pero ahora la solución pasa por soluciones más rápidas, casi inhabitables para una persona como yo, pero pasan por diálogos o debates muy rápidos. Es ahí donde debemos de poner la atención. Las tomas de conciencia son también muy rápidas. Necesitamos provocar esas tomas de conciencia en las generaciones nuevas. Y para eso tenemos claros los valores. No tenemos que volvernos predicadores de los valores. Yo creo que lo que hay que predicar con el ejemplo es el debate. Esta es una idea antigua de Amartya Sen, que decía que en la esencia de la democracia en la India estaba el tema de los debates públicos. En suma, es una idea práctica que me doy cuenta que todavía es un poco abstracta, pero es una idea práctica. Debemos inventar los debates en las redes sociales para el siglo XXI y creo que por allí habrá una verdadera revolución liberal. Muchas gracias. Sí, sobre todo, por ejemplo, en estos maravillosos spaces de Twitter que a veces se pueden alargar hasta las 2 de la mañana y verdaderamente gente nueva que surge de un momento a otro. Tenemos muy breves minutos, ya vamos a pasar a la siguiente sesión. Una reflexión, Cayetana, Dionisio. Nada, simplemente agradecer a Enrique su idea y yo creo que ese es el camino, ¿no? Por resumirlo muy brevemente, tenemos razón, nos falta representación, nos falta reagrupación, a veces nos falta reafirmación. Hay gente que duda de nuestras ideas y esos debates contribuirán a demostrar hasta qué punto las ideas de libertad son las que permiten a las sociedades avanzar y prosperar. Por tanto, se trata simplemente de pasar del puro análisis, el diagnóstico, insisto, del lamento, a la acción. Y aquí estamos para eso. Gracias, Dionisio. Tienes la última palabra. Gracias, Roberto. Muy breve. Ojalá, deseo, sueño, me genera ilusión el que un evento como este no se quede en un evento más y que hoy con las ideas que se han expresado, que son muy potentes, se pueda hablar de dar seguimiento y de ir construyendo de verdad ese gran esfuerzo que América Latina va a necesitar sin la menor duda
y que desde la FIL, que es una institución tan potente desde España, y con lo que está pasando en España, el ejemplo que tuvimos ayer en Andalucía, que es también pues nada, un evento ilusionante, que pueda ser de verdad la semilla que arranque de España el rescate de América Latina, lo va a necesitar. Así que felicidades y muchas gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas. Han sido 20 años y verdaderamente los próximos 20 van a ser fundamentales para todos nuestros países.